Generalmente el primer ruido es el que nos da la pauta para saber la sístole, ¿sí? Es el ruido más intenso. Y el inicio del segundo ruido es cuando estamos ya hablando de un soplo diastólico, ¿sí? O bueno, sí, más bien de un ruido agregado, no es necesariamente un soplo, pero ya nos habla de un fenómeno diastólico. Así es como los podemos identificar. Ah, ok, gracias, doctora. Bueno, es que yo había leído que creo que se tiene que tomar el pulso Ajá, siempre también. tienes que establecer la correlación entre lo que oyes y lo que estás palpando. Ujú. Sí, es una maniobra también adicional. Muchas veces nos vamos nosotros directamente a los focos de auscultación nada más. Ujú. Ok, Entonces, gracias. sí, de nada. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a revisar el tema de comunicación interventricular que sus compañeras ayer nos empezaron a exponer. Vamos a dar el repaso rápidamente y todas las medidas de diagnóstico y tratamiento. Listo, ¿ya se ve, chicos? ¿Y se vayan Oiga, conectando? maestra, tengo una pregunta. Ujú. La comunicación interventricular, bueno, leí que si tenías esa patología, tenías, bueno, fallout, ¿no? Bueno, todas las cardiopatías congénitas que hemos visto hasta ahorita suelen asociarse a otros defectos, ¿sí? Porque recuerden que son patologías que establecen una vía de interrelación entre los flujos sanguíneos. Entonces, muchas veces pueden encontrar más de un defecto en un mismo paciente. De tal manera que, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, de tal manera que un paciente que tiene tetralogía de Fallot, dentro de las características, presenta además comunicación interventricular. Hay otras patologías, por ejemplo, la enfermedad de Einstein, que es un implante irregular de la válvula tricúspide. La válvula se encuentra muy por debajo de donde debería encontrarse y da una imagen como de una aurícula enorme con un ventrículo muy chiquito. Esa patología a veces también suele asociarse con comunicaciones interauriculares. Entonces, no vamos a encontrar muchas veces este tipo de defectos de manera aislada, sino podemos encontrarlos también asociados a otras cardiopatías congénitas. Ujú. Sí, gracias. Sí, ok, entonces, la comunicación interventricular, como les comentó su compañero el día de ayer, fue descrita por Henry Roger. De hecho, dentro de las variedades de las comunicaciones interventriculares, la de Roger se caracteriza por ser una comunicación interventricular pequeña. Ayer les mencionaron la estadística, es una cardiopatía congénita frecuente, pero en aquellos lugares donde las altitudes son mayores, generalmente es más frecuente el conducto arterioso que la comunicación interventricular. ¿Sí? Entonces, aquí hay una esquemita que nos identifica muy bien dónde está el defecto. Sí, como les comentaba, son cardiopatías congénitas asociadas a más defectos y la comunicación interventricular es de las más frecuentemente asociadas a trisomía 21. Y no solamente esa alteración cromosómica, sino a otras más. Este, el 10% de los casos puede haber más de un defecto, es decir, una comunicación
en esta zona, por ejemplo, en la zona de medio o en la zona apical. Entonces, eso también no suele cerrar. Aquí vean, inicia el septum interventricular, se desplaza hacia la punta y vean aquí cómo está el defecto. La anatomía normal del septum interventricular, si ustedes recuerdan, la porción más cercana a los vasos es la porción perimembranosa, la porción del medio es una porción muscular y en el último tercio del septum hay una porción trabeculada. Además de eso, pues bueno, la clasificación de la comunicación interventricular, además de su tipo histológico, también se clasifica de acuerdo al sitio de cercanía. Por ejemplo, si es en la entrada, si es posterior a la emergencia de los vasos. Entonces, de tal manera que vamos a encontrar 6Bs de tipo perimembranosos, que serían esta zona, musculares, que serían esta zona, y de las musculares podría ser cerca de la porción de entrada, cerca de la porción trabeculada o de las porciones de salida. ¿Sí? Las subarteriales son las que más, digamos que más delicadas son las que se tienen que atender con cierto carácter, pues no de urgencia, pero sí prioritario. ¿Sí? Entonces, de tal manera que esta es la clasificación, ¿sí? De acuerdo a la localización. Los defectos perimembranosos son los más frecuentes, es decir, los que se encuentran en esta zona. Casi siempre son los que evolucionan también hasta la etapa adulta y son los que mejor tolerancia tienen a la hemodinámica. Así que muchas veces se detectan por situaciones anexas. El paciente acude a una revisión por otra situación, le identifican un soplo y cuando se realizan maniobras o cuando se realiza todo el interrogatorio, sugiere comunicación interventricular. Sí, generalmente son defectos pequeños, no suelen ser defectos grandes, a diferencia de la comunicación interauricular. ¿Sí? Vean la diferencia de tejidos, cómo el septum interauricular suele ser más delgado y cómo el interventricular suele ser más grueso. Entonces los efectos generalmente aquí son mayores y los defectos interventriculares suelen ser de un diámetro un poquito menor. También por eso los soplos de las comunicaciones interventriculares suelen ser un poquito más aparatosos porque les cuesta más trabajo al flujo sanguíneo pasar de una zona a la otra. ¿Sí? Entonces los efectos musculares son los segundos en frecuencia y están todas estas subclasificaciones. La fisiopatología, pues allá lo explicó muy bien su compañera. En términos generales, toda comunicación entre cavidades genera una situación de hiperflujo. En el caso de estas dos patologías, el hiperflujo se dirige hacia las cavidades derechas y de manera retrógrada hacia el pulmón, generando hipertensión pulmonar. ¿Sí? La historia natural es que si son muy pequeños, al igual que las comunicaciones interauriculares, cierran por sí mismas. Hay el defecto pequeño que suele ser el tipo Roger, que generalmente se localiza en la porción muscular. Generalmente es el único que no cierra, pero es tan pequeño, menos de 5 milímetros, que no genera repercusión hemodinámica. Entonces, en este tipo de pacientes realmente no se brinda ningún tratamiento, no se da medicamentos, no se aplica ningún cierre de defecto, solamente se le vigila porque si llegara a desarrollar hipertensión pulmonar o compromiso hemodinámico, es decir, que hubiera crecimiento de cavidades, algún dato de disminución en la función ventricular izquierda, entonces ya hablaríamos de la necesidad de cierre de este defecto. ¿Bien? Okay. Y como siempre, la complicación más severa de este tipo de patologías es el síndrome de Eisenmenger, que es una alteración en la vasculatura pulmonar, que incluso causa ya un compromiso respiratorio bastante importante. El cuadro clínico, como revisaron la fisiopatología, está determinado de acuerdo al grado de defecto y al grado del compromiso hemodinámico. ¿Sí?
y al grado de desarrollo de hipertensión pulmonar. Si son bebés y generalmente prematuros, los prematuros desafortunadamente son los que más suelen cursar con cardiopatías congénitas. Entonces, cuando hagan su internado, su servicio social, revisen muy bien a los pequeños porque suelen tener soplos que deben de ser estudiados. Los prematuros con grandes defectos, pues es un poquito más evidente que hagan compromiso hemodinámico y pueden encontrar todas estas características: respiración polipneica, pulsos hiperdinámicos, si hay datos de insuficiencia cardíaca, hiperactividad, hiperactividad ventricular. En esta patología suele encontrarse un segundo ruido aumentado y los soplos generalmente son sistólicos. Muchos de ellos pueden ser holosistólicos o telesistólicos. Uh-huh. Y pues bueno, anexo a esto podemos encontrar también un soplo en el foco pulmonar. A ver, alguien que me diga cuál es el foco pulmonar. A ver, chicos. Es el que se va a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Así es. Entonces, si ustedes encuentran, además de un soplo en mesocardio, un soplo sistólico, y encuentran un soplo ya sea pequeño o grande en el foco pulmonar, nos habla de que ese paciente puede tener una comunicación interauricular o interventricular y además está desarrollando hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Doctora, yo encontré otro dato que, bueno, si encuentras un soplo, prácticamente se clasificaría como como intensos, un grado 4, como usted ayer nos lo mencionaba. Ajá. Sí, los soplos característicamente de la CIB suelen ser soplos que siempre se auscultan. Uh-huh. Generalmente aquí, como les comentaba, no depende tanto del grado del defecto, más bien por encontrarse en una zona que es de más restricción, por así decirlo, es una pared mucho más gruesa la del septum que la de la aurícula, es más evidente la identificación de los soplos. Uh-huh. Vean, esta comunicación es muy amplia, ¿eh? A diferencia de las comunicaciones pequeñas que suelen ser de 5 milímetros. ¿Qué más? ¿Qué más? El frémitos sistólicos, obviamente, como son soplos dinámicos. El frémito es frecuente también que lo podamos encontrar, pero generalmente no en niños, es más frecuente en adultos. Pues bueno, si encontramos CIBs grandes, es algo definitivo para encontrar datos de hiperdinamismo ventricular derecho, ¿sí? Pulsos dinámicos, la característica pues obviamente no son cianóticos, va a haber polipnea, sobre todo al esfuerzo, la disnea o la polipnea en niños, recuerden que es al esfuerzo de comer, al esfuerzo de los cambios de posición o al esfuerzo de llorar, es cuando se van a identificar. Y ahí el interrogatorio indirecto nos los va a dar la mamá. Nos va a decir que al comer se pone cianótico, que al comer suda demasiado, que cuando llora la boquita se le pone morada. Entonces, eso va a ser los datos que nos van a brindar los papás al interrogatorio. La evolución natural es que generalmente, pues como les dijo su compañera, se va a incrementar el volumen hacia el lado derecho, que normalmente no debería de existir. Ese shunt, o sea, ese cortocircuito, ¿sí? También puede extenderse también a las regiones auriculares. Esto hace un incremento de las resistencias, hace un incremento de las presiones en cavidades derechas y presiones pulmonares, y finalmente, si es algo muy, muy marcado, pues va a evolucionar hasta un síndrome de Eisenmenger, que es la complicación más severa de todas las cardiopatías. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues bueno, aparte de nuestra revisión, de nuestra exploración física, vamos a echar mano siempre, siempre de electrocardiograma y radiografía. Los electrocardiogramas son un apoyo, pero si son defectos muy pequeños, tanto en las comunicaciones como en los conductos,
no nos van a dar ninguna alteración. Pero si son defectos grandes o si hay repercusiones hemodinámicas o si hay hipertensión pulmonar, podemos encontrar ya ciertos datos de compromiso ventricular, por ejemplo. En el caso de la CIB, como el compromiso es entre ambos ventrículos, podemos encontrar crecimientos ventriculares. Dentro de sus bases de electro, digamos que una imagen normal sería, una imagen normal sería parecido a esto, donde el voltaje es casi equitativo, pero en el caso de hipertrofias o crecimientos, vean cómo el voltaje está muy incrementado, la R, las S son más pronunciadas, y cuando hablamos de crecimiento biventricular, pues vamos a encontrarlo en las derivaciones precordiales. Recuerden que de B1 a B3 aproximadamente, a veces hasta B4, nos habla de crecimiento derecho. Ya cuando los encontramos de B3 o de B4 hacia B6, son crecimientos ventriculares izquierdos. Y además hay criterios para establecer si es crecimiento o si nada más es sobrecarga. ¿Sí? Hay varios criterios que se toman en cuenta, entre ellos los de Lewis, los de Cabrera, para determinar si hay crecimiento o incluso hipertrofia. Radiológicamente, al igual que la comunicación interauricular, vamos a fijarnos sobre todo en el perfil izquierdo del corazón. Esta es la aorta, la arteria pulmonar, vean cómo está abombada. Normalmente es una línea que cruza así directamente, pero aquí está bombada completamente. El abombamiento de la pulmonar nos habla obviamente de compromiso dinámico y de hipertensión pulmonar. Otro signo de hipertensión pulmonar son la vascularización de los pulmones. Vean, normalmente debe de verse solamente la zona iliar. Aquí vemos cómo la vasculatura se está yendo hacia las arcas, que eso no es normal. Y vean cómo el ventrículo está abombado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay crecimiento tanto de cavidades derechas como de cavidades izquierdas. ¿Sí? En las placas laterales se puede ver lo mismo, vean el abombamiento. Y hacia acá vean el desplazamiento. Podemos ver una pequeña parte de la situación pulmonar y también vemos la vasculatura. ¿Sí? Aquí es otro ejemplo, también vean este abombamiento de la pulmonar, eso nos habla de un compromiso severo. Y aunque la calidad no es buena para ver pulmón, pues vean cómo están aumentados en gran manera los signos. El ecocardiograma, como ya les he mencionado, también es una herramienta que siempre utilizamos para el diagnóstico. De hecho, a pesar de que tengamos la sospecha por clínica, por revisión, que el electro nos oriente hacia estas patologías, el diagnóstico prácticamente definitivo depende del ecocardiograma. Esta es una imagen parecida a la imagen que les mostré ayer. Esta es la punta del corazón. Es una apical 4 cámaras. De este lado está el lado derecho del corazón, lado izquierdo. Aquí abajito el septum interauricular y el interventricular. De acuerdo a la zona del septum, si digo que esta es la punta y esta es la base del corazón, esta comunicación interventricular, ¿de qué tipo sería? Muscular. Ajá, muy bien. Sería una CIB muscular. Y esto que se ve aquí, estos colorcitos, es una aplicación dentro del estudio que se llama el Doppler color. Ayer les mostré una imagen en tonos grises, pero el ecocardiograma tiene una aplicación que tú señalas en la zona y le aplicas color. Los colores, bueno, aquí salió medio verdoso, pero en realidad son colores como estos tonos: amarillo, naranja y azul. El tono normal es azul con esta tonalidad de rojo. Los tonos naranjas o tonos verdosos son zonas de hiperflujo. Dentro del corazón hay zonas de flujo, más bien de hiperflujo fisiológico y de hiperflujo patológico. Si nosotros tomáramos un foco en la aorta, por ejemplo, pues sería un flujo totalmente normal, aunque fuera por color hiperflujo, sería considerado normal por el tipo de zona donde lo estamos explorando. Pero al colocarlo aquí en el septum y ver esa situación de cómo la sangre se pasa de un lado a otro
Y como en esa misma zona se identifica hiperflujo, nos habla de una situación patológica. También podemos valorar no solamente la situación anatómica, sino la situación hemodinámica del corazón. Cuando les dé la clase de todas las herramientas diagnósticas, vamos a ver que el ecocardiograma no solamente es una situación para ver anatomía, a grosso modo, nos da también muchos parámetros, de tal manera que podemos identificar cuánto tiene de presión pulmonar, cuánto tiene de presión en cavidades, qué gasto cardíaco incluso puede tener ese paciente solamente por el ultrasonido. Y valoramos muchas situaciones, como la dirección de flujo, la magnitud del cortocircuito, porque de ahí va a depender el parámetro para determinar qué tipo de tratamiento se le va a dar. También hay otra herramienta que es el cateterismo cardíaco, pero el cateterismo cardíaco, al igual que la patología de comunicación interauricular, está diseñado básicamente para corregir ya los defectos. También se hacen valoraciones hemodinámicas, se hace medición de presiones intracardíacas, medición de presiones vasculares, medición de presión pulmonar, pero casi siempre se hace con finalidades ya de tratamiento. Esta es otra imagen. Hacen una inyección con medio de contraste en el cateterismo y se determina cómo están los flujos. Aquí pues es una foto estática. El cateterismo es una situación dinámica que nos permite también ver cómo están los diferentes flujos dentro de las cavidades. El tratamiento, si es una comunicación pequeña, podemos dar tratamiento médico. Y el tratamiento médico está dirigido a mejorar la situación hemodinámica y evitar la insuficiencia cardíaca, a mejorar las presiones. Casi siempre utilizamos, por ejemplo, calcio antagonistas, diuréticos, vasodilatadores, para mejorar la función cardíaca. Esto les va a quedar más claro cuando veamos el tema de insuficiencia cardíaca, porque prácticamente cualquier patología cardiovascular puede culminar en insuficiencia cardíaca. Si son defectos muy, muy pequeños, como les mencionaba hace un rato, como la comunicación interventricular tipo Roger, ese tipo de comunicación no damos nada, solo vigilancia. Cada 6 meses un ecocardiograma y una entrevista. Preguntarle al paciente qué tanto está tolerando el ejercicio, si ha notado algún cambio, si realiza actividades de ejercicio, toda esa situación que nos habla de cómo está la clínica. Bien. Les comentaba que por ecocardiograma podemos establecer diferentes parámetros hemodinámicos. Hay un cálculo que es la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, de tal manera que por eso tenemos que hacerle ecocardiogramas seriados a estos pacientes. Generalmente son de 6 meses a 1 año cuando son defectos pequeños, no cuando son niños. Cuando son niños les damos un parámetro un poquito más específico, porque las comunicaciones interventriculares de niños sí pueden modificarse por la edad. Y bueno, ya el tratamiento, ya digamos que más avanzado, pues bueno, es cuando encontramos también complicaciones, cuando encontramos una patología tan comprometedora que puede ser indicación ya de trasplante, pero actualmente, como son patologías que se identifican de manera temprana, no suelen llevarse a cirugía cardíaca con carácter de trasplante. La gran mayoría no. La gran mayoría culmina con cierres percutáneos, con cierres quirúrgicos, evitando el trasplante de corazón-pulmón. Si ya existe un compromiso hemodinámico, si ya existe una comunicación muy grande, pues obviamente la indicación son netamente cirugía. Y uno de los parámetros que se utilizan son las resistencias pulmonares, que se calculan por cateterismo cardíaco. El defecto se cierra con un parche. También la comunicación interauricular, cuando ya es quirúrgica por ser muy grande, se utiliza un parche que lo que hacen es unir las porciones propias del tejido del paciente, y es algo muy parecido al dispositivo que vimos, ¿sí? Estos parches son de Dacron o de politetrafluoroetileno.
Ujú. Y generalmente suelen igual cicatrizar, igual que los dispositivos, de tal manera que el pequeño, aunque crezca, no es necesario hacerle una segunda intervención quirúrgica. Y pues sí, se les vigila, porque los niños pues van creciendo y es necesario darle el seguimiento para establecer la condición clínica del paciente. Ujú. ¿Dudas que hayan tenido cuando revisaron este tema? ¿No? No, doctora. Ujú. Ok, entonces, a ver, chicas, vamos a ver ahora la presentación. Sigue persistencia de conducto. ¿Están preparadas? Déjenme ver. Sí, doctora, ya voy. A ver, ya activé la función de compartir pantalla. Sí, ya. Sí, ya. Mm, bueno, en persistencia del conducto arterioso, primero puse un poquito de embriología para poder como yo explicarme mejor. Ah, muy Entonces, bien. el conducto arterioso, pues va a ser un vaso sanguíneo completamente normal durante la vida intrauterina. Va a ser un derivado del sexto arco aórtico y, bueno, por lo tanto vamos a tener uno derecho y uno izquierdo. Sin embargo, el derecho se va a obliterar durante la gestación, aproximadamente entre los días 37 a 40, y el izquierdo va a permanecer hasta el nacimiento. Por eso es mucho más frecuente encontrar una persistencia del conducto arterioso izquierdo a una persistencia bilateral. Este conducto arterioso es muy importante durante la vida intrauterina porque la sangre que viene de la vena cava superior pasa al ventrículo derecho y pues lo normal en un adulto sería que pues esta sangre pasara a los pulmones. Sin embargo, pues para este tiempo los pulmones no están funcionando, entonces esta sangre venosa tiene que pasar a la aorta descendente para poder llegar a las arterias umbilicales y de ahí a la placenta. Entonces, el conducto arterioso es muy importante durante la vida intrauterina. Sin embargo, ya tras el nacimiento, este conducto se tiene que cerrar porque ya no necesitamos que la sangre del ventrículo pase a aorta. Tiene que primero pasar a pulmones. Entonces, para que se dé este cierre del conducto, vamos a tener tras el nacimiento un cierre fisiológico que se va a dar 15 horas después y un cierre anatómico que se da pues entre aproximadamente 2 a 3 semanas después del nacimiento. Y uno de los factores que ayuda a este cierre es la mayor cantidad de oxígeno que vamos a encontrar en la sangre, debido a que pues, los pulmones ya van a estar funcionando, entonces va a haber una mayor saturación de la sangre. Y otro sería, por ejemplo, la disminución de prostaglandinas E2 y prostaciclinas. Estas sustancias ayudan a que el conducto arterioso se mantenga permeable y son secretadas por la placenta. Entonces, cuando el niño nace, al retirar la placenta, estas sustancias tienen que disminuir y por lo tanto ya no va a haber algo que me mantenga permeable a este conducto y hay un cierre. Y algunas otras sustancias vasoconstrictoras. Y bueno, en cuanto a la persistencia del conducto arterioso, entonces podemos deducir que su etiología sería una falta de oxígeno. Les decía, un aumento de oxígeno en la sangre ayuda a que este conducto se cierre. Si hay una falta de oxígeno en la sangre, pues no se va a cerrar este conducto. ¿Dónde podría haber una falta de oxígeno? En la prematurez. En algunos prematuros pues nacen con insuficiencia respiratoria debido pues a que los pulmones no se encuentran completamente maduros. Y otro sería, por ejemplo, en todos los niños que nacen a grandes altitudes, debido pues que a esta altura pues no hay suficiente oxígeno. De hecho, por eso en la Ciudad de México es muy frecuente encontrar esta patología.
y algunos otros teratógenos. Bueno, yo encontré que uno muy frecuente es que la madre durante la gestación haya tenido rubiola, o algunos otros como el alcohol, anticonvulsivos y otros. Y bueno, también se puede encontrar pues como apoyo en otras enfermedades cardiovasculares donde se afecte el flujo hemodinámico y en algunos otros síndromes. Y bueno, dentro de la fisiopatología, entonces, durante la vida intrauterina, decíamos que la sangre pasa de la arteria pulmonar a la aorta. Sin embargo, ya tras el nacimiento, la aorta va a tener mayor presión que la arteria pulmonar. Por lo tanto, la sangre va a pasar de la aorta a la arteria. Este paso de sangre de la aorta a la arteria va a provocar que en la arteria pulmonar pues haya un hiperflujo, porque va a venir sangre del ventrículo derecho y de la aorta. Todo este volumen va a llegar también a los pulmones, entonces en los pulmones también vamos a tener un mayor volumen de sangre. Y además, este volumen, pues posteriormente va a regresar a aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener una sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas. Por lo tanto, un mayor volumen telediastólico final. Y al contrario de lo que se podría pensar, si nosotros tenemos un mayor volumen diastólico, pues diríamos hay un mayor flujo hacia la circulación sistémica, pero no, porque esta sangre, toda esta sangre que salga del ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta, pero aquí va a estar la fuga, entonces va a haber un menor flujo sistémico por la fuga de la aorta a la arteria pulmonar. Eso es en cuanto a fisiopatología. Y bueno, en cuanto a clínica, si este conducto arterioso es pequeño, no nos va a provocar gran problema. El paciente va a estar asintomático, porque no habría gran fuga de sangre. Sin embargo, si este conducto arterioso es de un gran calibre, pues sí nos provocaría problemas. Por ejemplo, decíamos que en el pulmón teníamos mayor volumen de sangre de la que debería tener. Entonces el paciente puede tener disnea, taquipnea y bronquitis recurrentes por la congestión pulmonar. Y decíamos también que tenemos un menor flujo sistémico. Entonces el paciente también puede sufrir de cansancio, diaforesis. Encontré que en los bebés la diaforesis es más frecuente cuando están comiendo. Así es. Y también un hipodesarrollo ponderal. Y bueno, también vamos a encontrar algunos soplos. Un soplo característico de la persistencia es el soplo de Gibson. El soplo de Gibson se va a auscultar en el foco pulmonar y va a ser un soplo continuo. Se va a escuchar tanto en sístole como en diástole, pero va a ser más fuerte en sístole. Pero también si el volumen en el ventrículo izquierdo es demasiado grande, también vamos a encontrar un soplo de expulsión en el foco aórtico, porque todo este volumen tiene que ser expulsado hacia la aorta, entonces podemos encontrar un soplo en el foco aórtico, que se va a escuchar pues durante la sístole. Y bueno, debido a que va a haber un mayor volumen en las cavidades izquierdas, vamos a encontrar también una hipertrofia en estas cavidades. Es más frecuente encontrarlo en el ventrículo izquierdo que en la aurícula, pero pues también se puede dar. Y una cardiomegalia. Esto pues lo vamos a poder palpar como un ápex desplazado hacia abajo y un ápex amplio. Y eso es todo lo que yo tengo de persistencia. Muy bien, muy bien.
A ver, vamos a completar ahorita la clase. A ver. Ok. Bueno, este es un esquema anatómico. Si nosotros nos asomamos hacia el corazón como si nos asomáramos a un pozo, veríamos prácticamente dos arcos. Y si les hiciéramos un corte, veríamos cómo está la aorta unida a la pulmonar. Como bien les comentó su compañera, el conducto arterioso es una estructura vascular que en la etapa fetal comunica tanto la aorta con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y esto es lo que permite la subsistencia del producto. Pero una vez que nace el bebé, debe de cerrarse. Es una condición fisiológica que puede persistir a veces hasta los 3 meses de edad. Sobre todo también, como siempre se comenta, en prematuros. En niños de término, el cierre debería de ser inmediato, ¿sí? Bueno, esto ya se los comentó su compañera. A pesar de que es una estructura vascular, no tiene una capa elástica externa e íntima, ¿sí? Todas estas características que son de los vasa vasorum, no están propiamente en el conducto. Como ya les comentó ella, se mantiene por vasodilatadores y recuerden que incluso a las embarazadas tienen prohibido tomar cierto grupo de medicamentos. ¿Por qué? Porque cerrarían el conducto e impedirían la circulación fetal y como consecuencia pues lesiona el producto. El cierre funcional, que ya se los mencionó su compañera, ¿sí? Por la saturación de oxígeno, todas las teorías que ella les mencionó. Y la situación anatómica, como está en la etapa fetal, pero al mantenerse persistente incluso se van haciendo más grandes. Otra situación es que también debido a la dinámica que presenta esta patología, pueden ser defectos pequeños que después se agranden un poco más. Mientras más grande sea el compromiso hemodinámico, más dinámico puede ser también el cambio en este tipo de defectos. Situación contraria a lo que ocurre en la comunicación interauricular e interventricular, que no sufren modificaciones en tamaño en relación a la hemodinámica, ¿sí? Entonces se considera persistente después de los 3 meses de edad, sobre todo en la población de prematuros, ¿sí? Son más frecuentes en las alturas, en los lugares que tienen grandes alturas y como les comentó su compañera, muy frecuentemente en embarazadas con exposición a rubiola y también asociada a pacientes que tienen síndrome de Down. La fisiopatología, pues se los explicó muy bien su compañera. Recuerden que las características de estas patologías es que producen incremento de las resistencias vasculares pulmonares, incremento de la dinámica cardíaca en general, y entonces podemos encontrar en los 3 grupos de estas patologías hipertensión pulmonar. Ya lo vimos. El síndrome de Saint-Meyer, recuerden, es la patología más, la complicación más severa de estas 3 entidades. Obviamente va a haber aumento de las cavidades de izquierda a derecha, el famoso circuito de izquierda a derecha que les comentó su compañera también. Y cuando son defectos pequeños, como siempre, pueden ser asintomáticos los bebés al nacer, pero conforme se va creando la disminución de resistencias vasculares pulmonares es cuando se hace evidente los defectos. Entonces, al nacimiento, fisiológicamente, la presión pulmonar suele ser un poquito más elevada y eso es lo que impide a veces que los defectos sean tan evidentes. Pero después del primer mes de edad, el producto ya está con
con la vasculatura o en camino a la vasculatura ya normal, y entonces es cuando se hacen más evidentes y también más auscultables los fenómenos acústicos. En la exploración física, como bien les mencionó ella, pues hay una situación de hiperdinamismo, por eso los pulsos pueden ser saltones, el precordio puede tener mayor hiperactividad, puede ser biventricular o con cierto predominio de cavidades derechas. Los soplos, como ella bien les comentó, localizados en el área, sobre todo pulmonar, foco pulmonar, región mesocárdica, y son soplos que van a acentuarse con la respiración, ¿sí? Ahí es el famoso también desdoblamiento del segundo ruido. Son componentes tanto sistólicos como diastólicos. Y aquí está lo que les comentó su compañero. Uh-huh. Esto es un fenómeno en relación a las resistencias vasculares pulmonares. Cuando es más abundante la turbulencia, como les dijo ella, puede ser más evidente el soplo y mucho más áspero. En los adultos, porque sí hay un comportamiento diferente en esta patología de niños y de adultos. Si es un niño, generalmente es un soplo telesistólico que puede ser muy suave, pero en los adultos generalmente se vuelve un soplo áspero y que está en maquinaria. Así lo van a encontrar en la literatura, soplo en máquina de vapor. Eso quiere decir que es un soplo sistólico que disminuye un poquito y vuelve a subir. Entonces, esa es la descripción. En el electrocardiograma, pues como estamos hablando a través de dinamismo y de hipertensión pulmonar, podemos encontrar crecimientos o sobrecargas ventriculares, de tal manera que pueden ser S pronunciadas, QR, en derivaciones tanto derechas o izquierdas. Como les mencionó su compañera, predominio de hemodinámica izquierda, es decir, B5 y B6, y aumento de la presión pulmonar, pues genera más compromiso, y la hipertensión severa pues también genera aumento de aurículas y ventrículos derechos, que traducidos en el electro pueden ser ondas P muy acuminadas, ondas S o R muy acuminadas en B1, B2 y B3. Las radiografías, si se dan cuenta, de las tres patologías son muy parecidas. Pueden tener abombamientos de la pulmonar, rectificación o elevación de la punta del corazón y un incremento en la vasculatura pulmonar. Entonces, estas tres patologías pueden cursar con características muy similares. También las tres, si tienen un defecto muy pequeño, puede ser una radiografía completamente normal y un electro completamente normal con fenómenos acústicos muy pequeños. Nuevamente, quien nos va a dar la certeza diagnóstica va a ser el ecocardiograma. Aquí es un poquito difícil ver la anatomía porque todavía no están familiarizados con el ecocardiograma, pero a nivel de los grandes vasos, cuando valoramos un eje donde se conjuga tanto la aorta con la pulmonar, podemos ver un hiperflujo. Aquí, esta es la arteria pulmonar y de este lado, en una ruedita, está la aorta. Esta es la comunicación. Aquí no se ve muy bien el color, se ve mucho mejor acá. Acá es otra proyección donde vemos al revés, vemos la aorta dándole un giro y en medio está la pulmonar. Este hiperflujo es el hiperflujo del conducto. El tratamiento, si es mucho el compromiso dinámico y hay falla cardíaca, pues nos enfocamos en la falla cardíaca. Si es un defecto que no tiene repercusión hemodinámica, le pueden dar la apertura de que el niño crezca hasta los 3 meses y hacer otra valoración, otro nuevo ecocardiograma, evaluación clínica y determinar si puede cerrarse por intervencionismo. Actualmente es lo que se realiza. La intervención quirúrgica ya no se usa prácticamente para esta patología. En años atrás, estamos hablando de alrededor de 30, 40 años, el tratamiento era únicamente quirúrgico.
La ventaja de esta patología es que actualmente ya no se llevan a cirugía estos niños. Es una patología muy común y muy noble en el sentido de que se cierra fácilmente con un dispositivo. El dispositivo percutáneo es como una espiral, así como el resorte de las plumas, así, es una espiral metálica muy pequeñita, milimétrica, que se coloca por vía de cateterismo cardíaco. Se localiza la arteria pulmonar, la aorta, y se localiza el defecto, y justo en el defecto se coloca el dispositivo. Se libera y queda esta pequeña como rosquita que crea una cicatriz, al igual que los dispositivos de Amplatzer, la sombrillita que vimos, como son metales, producen una reacción local, y esta inflamación finalmente hace que el tejido se retraiga y cree la cicatrización. En el caso del conducto, se cicatriza de este lado y de este lado, entonces crea como si fuera un cierre fisiológico. A pesar de que es solamente una espiral, se queda sellado. Entonces ya no hay esa comunicación entre los vasos, ya no hay ese cambio de sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, porque eso es lo que le da la repercusión hemodinámica, ese intercambio de sangre oxigenada a no oxigenada. Estas son imágenes del cateterismo cardíaco, cómo le dan medio de contraste a la pulmonar, cómo le dan el medio de contraste a la aorta y cómo se identifica la persistencia del conducto. Y ahí se ve el vasito, un vaso bien pequeñito. Y aquí cómo va viajando el dispositivo. La rosquita, vean. Se llama COI, ¿sí? Y ya está aquí localizado. Y radiológicamente, ustedes lo pueden identificar. Muchos pacientes de la etapa adulta sufren este tipo de procedimientos, y lo único que les van a decir es, me hicieron una minicirugía del corazón. Entonces ya cuando realizan los trazos radiológicos, ya es cuando pueden identificar si es radiopaco. Pueden ver claramente cómo es como una pequeña muesquita, como si tuviera un componente metálico a nivel de la pulmonar, ¿sí? Porque aquí está la aorta, aquí estaría la pulmonar, y después aurícula izquierda y ventrícula izquierda. Entonces ven esto y dicen, es un COI, es un conducto. Esa es otra imagen de cateterismo cardíaco. Y aquí se ve la rosquita. La rosquita es radiolúcida por ser metálica. Una toma cerca de la radiografía. Y también muchas veces se puede cerrar por Amplatzer. Los Amplatzer tienen diferentes tamaños. Si se dan cuenta, pues pueden ser milimétricos y pueden ser muy grandes para comunicaciones hasta el centímetro. El tamaño más grande de un Amplatzer es de 4 centímetros. Si tenemos defectos, no en el caso del ductus, en el caso de una comunicación interauricular mayor de 40 milímetros, ya no es posible cerrarla. Esa es la única condición que nos lleva a un cierre quirúrgico. Más imágenes sobre cateterismo. Y finalmente, pues bueno, las complicaciones, como en todo defecto congénito, es evitar que se sufran procesos bacterianos, que desarrolle compromiso pulmonar severo con enfisema pulmonar o síndrome de Stenmeyer, que haya una calcificación del ducto arterioso o aneurismas agregados que se dirijan hacia la arteria pulmonar. ¿Dudas, chicos? ¿Podría No, repetir las medidas del conducto, por favor, doctora? Del conducto no es una medida. Generalmente todos los conductos se cierran por dispositivo. La medida que les di fue para la comunicación interauricular. ¿Sí? La comunicación interauricular, si mide más de 40 milímetros, o sea, 4 centímetros, ya es una condición que nos lleva a cirugía, porque no la vamos a poder resolver por intervencionismo, o sea, por cateterismo cardíaco. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí. Hay una clasificación, pero ya sería ahondar demasiado en el tema. Hay una clasificación acerca de la
de los tipos de conducto. Hay conductos pequeños, conductos grandes, conductos medianos y también una clasificación, conductos con repercusión hemodinámica, sin repercusión hemodinámica, tipos de conductos de acuerdo a la localización dentro del mismo esquema de la unión entre aorta y pulmonar, también hay una clasificación. Pero ahorita esa es una situación no relevante. O sea, con que ustedes consideren la definición de que es un vaso que une aorta con pulmonar y que fisiológicamente debe de cerrar después de los 3 meses de edad, más que suficiente. Entonces, si se dan cuenta, como resumen, estas 3 patologías tienen una base común, una base donde el defecto crea una circulación que normalmente no debe de existir, un cortocircuito que permite la entrada del lado izquierdo al lado derecho, que normalmente no debería de existir para las 3 patologías. Este defecto puede permitir la tolerancia. Se está intercambiando sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Entonces, por eso la patología es mucho más evidente al esfuerzo y por eso también es muy complaciente en el sentido de que son patologías que pueden permitirle al paciente evolucionar hasta una etapa adulta sin ser identificados, porque no son patologías que causen cianosis, diferente a la situación de la tetralogía de Fallot, que ahorita la vamos a ver. ¿Dudas de estos 3 temas que se parecen un poquito? Yo tengo una duda, pero no sé si mi duda es muy tonta. No. En el tratamiento para la persistencia del conducto, ¿por qué no se ocupa la sombrillita como en la comunicación interventricular o interauricular? ¿En la persistencia del conducto? Ajá. No, sí se utiliza. La sombrillita que les mostré sí se utiliza para las 3. Para la comunicación interauricular, para la comunicación interventricular y para la persistencia del conducto. Depende un poquito de la forma del vaso, porque hay vasos, hay conductos tortuosos, hay conductos muy elásticos y les comentaba, hay una clasificación. Hay conductos que son muy largos, entonces dependiendo de la característica del vaso, eligen más bien qué dispositivo puede ser el ideal para ese cierre. Pero sí se utilizan los 3. En las comunicaciones interventriculares, recuerden, la única diferencia es que si son comunicaciones pequeñas, es decir, menores de 5 milímetros, no se otorga ningún tratamiento de intervención, o sea, no se cierran, se vigilan nada más. Pero si son defectos mayores, lo que se hace casi siempre es colocar la sombrillita. ¿Sí? Y con respecto al coli, si ese es el nombre, ¿cómo es que lo mantienen estático ahí en el conducto? Es un fenómeno como de expansión. ¿Cómo decirles? Meten como una especie de hilito y después se expande. Eso es lo que le crea la adhesión a las paredes. Entonces, ese coil, que es un resortito, entra, por así decirlo, enrollado y se desenrolla dentro del vaso. Eso es lo que le da primero, les digo, una situación de inflamación local y después cicatrización. Y por eso es que se mantiene. Ok, muchas gracias. Y de nada. Nunca, en relación a lo que dice su compañera, nunca va a ocurrir que los defectos una vez colocados se migren, es muy difícil. Las complicaciones de estos dispositivos generalmente sí, son durante el procedimiento o de manera muy inmediata a las 24 horas. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca el dispositivo y, por ejemplo, casi siempre en la mañana o en la tarde. Se coloca el dispositivo y al siguiente día, de inmediato, se realiza un ecocardiograma. Y por ecocardiografía identificamos si hay algún flujo residual que nos hable de que el dispositivo no quedó bien colocado. Entonces, si pasan 24 horas y se hace un ecocardiograma y no hay evidencia de alteraciones, ya no las va a ver. Sí, nunca se ha presentado un caso
que después de que el paciente de las 24 horas, el dispositivo se movió, viajó, se desplazó o quedó no bien cerrado, es un poquito difícil, porque se hacen muchas mediciones para escoger el dispositivo ideal. Uh-huh. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, yo había visto que también anteriormente se utilizaban inhibidores de las prostaglandinas como la indometacina. ¿Esto aún se llega a utilizar? Sí. Sí, eso es muy dado para la población pediátrica. Cuando el conducto, se le da una oportunidad siempre al conducto. A los otros, desafortunadamente, no, porque el tratamiento médico no resuelve la situación. En el caso del conducto sí, se le puede dar tratamiento medicamentoso. Se le da aproximadamente por unas 48 horas, es una infusión de medicamento. Y si no hubiera cierre, la gran mayoría de las veces pasa que no responden, entonces ya se procede a la acción intervencionista. Pero sí puede ser posible que les otorgues tratamiento médico. Desafortunadamente no hay tanto éxito como se piensa. Cada día hay menos respuesta y por eso casi todos acaban en intervencionismo cardíaco. Gracias. Y de nada. ¿Qué más leyeron? Bueno, yo leí que en la palpación en los neonatos se tienen, bueno, la literatura decía que se tenía que tomar en la arteria radial. Ajá. Bueno, que se ven como palpitaciones. Sí, son los pulsos saltones que les comenté. En un niño, en los adultos generalmente ya no lo hacemos, honestamente, pero en un niño siempre la exploración cardiovascular es dirigida no solamente hacia la revisión de tórax, sino que siempre se exploran todos los pulsos, todos. Se explora los vasos del cuello, los vasos axilares, los inguinales, los popícleos y los pedios. Entonces, en los pequeños sí, es una situación de rigor que tienen que revisar todo eso. En este tipo de patologías, generalmente los pulsos son más saltones y siempre deben de explorar la simetría, porque hay soplos que muchas veces les va a dar una pauta de que del lado derecho van a encontrar un pulso hiperdinámico y del lado izquierdo no. O pulsos muy marcados en región, por ejemplo, de miembros superiores, pero muy disminuidos en miembros inferiores. Eso nos orienta más a otro tipo de cardiopatías congénitas, no este tipo de cardiopatías que realizamos. Pero sí es una exploración que nos orienta hacia qué patología puede estar presentando ese bebé. ¿Okay? Muy bien. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra duda les quedó, chicos? ¿Qué más revisaron? Doctora, yo tengo una duda en la hipertensión pulmonar, en la persistencia del conducto arterioso se da por la presión que ejerce el ventrículo izquierdo y la sangre que se fuga va a crear como un retroceso de la sangre que proviene del ventrículo derecho. Así es. Recuerden que su compañera les puso el esquemita y les explicó muy bien que normalmente la sangre que llega al ventrículo izquierdo debería de expulsar, bueno, sí se expulsa a la aorta, pero la aorta, como tiene esta desviación de flujo, en lugar de irse hacia la aorta descendente, se dirige hacia la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar se sobrecarga y hace un fenómeno retrógrado. Este fenómeno retrógrado incrementa las presiones pulmonares y de manera anexa incrementa la vasculatura pulmonar. Entonces, por eso las características de estas tres patologías es eso: incremento de presión pulmonar, incremento de resistencias vasculares pulmonares y, consecuentemente, aumento de la vasculatura pulmonar. Entonces, en el caso del conducto es por eso, porque el flujo va directo a la pulmonar. En el caso de la comunicación interauricular e interventricular es porque hay un flujo retrógrado a través de las venas pulmonares. Aunque
Aunque el fenómeno final es el mismo, la situación de hacia dónde va el flujo es un poquito diferente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y el foco para auscultación será el pulmonar? Sí, sí, el foco de auscultación es el pulmonar. Para las 3 patologías también puede ser el mesocardio, y generalmente así es como lo van a identificar. Un soplo localizado en foco pulmonar, un soplo localizado en región de mesocardio y las situaciones aledañas. El corazón hiperdinámico, desplazamiento del ápex, ¿sí? Todas esas son cuestiones que nos van orientando. Además, recuerden que la comunicación interauricular nos da soplos sistólicos un poquito más suaves, y los soplos de la comunicación interventricular son soplos mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque es una estructura más gruesa, entonces nos genera un soplo un poquito más evidente. Y el de la persistencia de conducto es un soplo también suave, pero que en etapa de los niños, en niños y en escolares, suelen ser soplos telesistólicos, es decir, al final de la sístole. Y ya el soplo en máquina de vapor de la persistencia del conducto, ese ya es más frecuente en adultos. Si se dan cuenta, hay una gama muy parecida de exploración física, de tal manera que cualquier soplo que ustedes encuentren en foco pulmonar, ya sea niño o adulto, de inmediato piensen que es una situación de cardiopatía congénita, aunado a todos los demás, porque recuerden que estos pacientes, al desarrollar hipertensión pulmonar, ¿qué van a desarrollar además? ¿No? Van a desarrollar disminución de flujo a nivel distal, y las uñas se transforman, pueden tener dedos en palillo de tambor, pueden tener cianosis distal. Entonces eso nos orienta un poquito más ya en estados crónicos, ya en adultos. Entonces en niños no va a ser tan frecuente, pero en adultos sí. ¿Sí? Doctora, yo tengo una duda. En la persistencia del conducto arterioso, esa sangre que se mezcla en el gran vaso de la pulmonar, bueno, de la vena pulmonar, muchas veces se va a los pulmones o va bueno, si se va a la aorta, se mezcla, y una parte, la gran mayor parte del flujo se va hacia la arteria, porque es arteria aorta con la arteria pulmonar, Eso es muy importante. Sí hay comunicaciones con venas pulmonares, pero es otra patología. El conducto arterioso es entre arterias. Entonces, la mayoría del flujo que debería de irse a la aorta se va a la arteria pulmonar. Entonces, hay una especie como de contaminación de sangre, por así decirlo. Recuerden que fisiológicamente no se mezcla la sangre. La circulación normal evoluciona hasta la red de capilares. Y en los capilares es donde ocurre el intercambio gaseoso, y la sangre no oxigenada se transforma a sangre oxigenada, y ya después sigue la vía de expulsión, toda la fisiología que ustedes saben, y que a final de cuentas nunca se mezcla. La única mezcla que existe fisiológica es a nivel prácticamente pequeño, muy pequeño, de milímetros. Acuérdense que los precapilares, la medición es muy pequeñita, de tal manera que cuando hablamos del conducto arterioso, cuando hablamos de comunicación interauricular, son defectos que miden más de 3 milímetros generalmente. Entonces, eso ya crea una repercusión del intercambio de esta sangre. Por eso a veces es tan marcado. Sí, gracias. ¿Qué más, chicos? Doctora, yo leí algo de que hay veces que a propósito, a manera de mantener esa circulación, hacen una infusión de prostaglandinas para que o se reabra otra vez el conducto, o se mantenga la permeabilidad que ya existe. Así es. Cuando tienen algunos otros defectos, y en lo que se corrige para que se mantenga la circulación. Sí, muy buena tu pregunta, muy bueno tu comentario.
Sí, en ocasiones, curiosamente, necesitamos que el conducto esté abierto. Casi siempre, como les comentaba, este tipo de patologías pueden asociarse a otras cardiopatías. Desafortunadamente, más de una cardiopatía congénita puede estar presente en un producto. En algunas ocasiones me ha tocado que las tres patologías están en un solo bebé. Entonces, es una situación pues bastante pesada para el pequeño. Hay ciertas patologías que por su severidad y por su repercusión hemodinámica es necesario que el conducto esté permeable, como por ejemplo cuando hay una atresia tricuspidia, es decir, las atresias es que está prácticamente cerrado, nació casi sin válvula y entonces es necesario que esté permeable el conducto porque le da una circulación. En el caso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver también, de la tetralogía de Fallot, es necesaria la comunicación interventricular porque es la única vía para intercambio de sangre, es la única vía en donde puede seguir la circulación. Entonces, hay defectos que son necesarios preservarlos. Y ocurre lo que dice su compañera, se les crea una infusión para mantenerlo permeable en lo que a ese bebito, casi siempre es en bebés, en lo que ese bebito se le lleva a una cirugía cardíaca. Pero ya estamos hablando de defectos ya combinados, no defectos puros. O cuando el bebé tiene una patología, por ejemplo, me tocó ver a un bebé que tenía, si mal no recuerdo, era una atresia esofágica y le iban a llevar a cirugía. Es decir, tenía otra patología no cardíaca y era necesario preservar la situación vascular y entonces abrieron el conducto para mantenerlo, llevar a cabo la cirugía y después ya le dieron la evolución para cerrarse. Entonces va a depender mucho del contexto, pero generalmente la finalidad es cerrarlo porque tampoco puede permanecer abierto por largos periodos. Es decir, a lo mejor en el transcurso de una semana, 15 días, pudiera estar abierto para mantener la subsistencia de otra situación. Pero una vez resuelto, debe de tratar de cerrarse. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Doctora, ¿y hay algunas especificaciones respecto a la calidad de vida de los pacientes que tuvieron cierre percutáneo con alguno de estos dispositivos? No, fíjate que curiosamente, una vez que se coloca un dispositivo metálico, les tenemos que dar anticoagulantes por un mes, pero nada más. Y después se les vigila con un ecocardiograma, se verifica que todo esté bien y tanto niños como adultos pueden llevar una vida completamente normal. No hay ninguna situación especial, por ejemplo, que tengan que avisar en el aeropuerto por situaciones metálicas o que vaya a tener alguna interferencia con procedimientos dentales que a veces pudiera pasar a veces con los marcapasos. No, curiosamente no. No, afortunadamente para este grupo de pacientes les va muy bien y hacen vidas completamente normales. Claro está que siempre debemos de valorar qué grado de hipertensión pulmonar tiene el paciente, porque si es una hipertensión pulmonar de moderada a severa, pues sí, la calidad de vida es un poco menor en relación al esfuerzo físico, en realidad a las actividades deportivas, pudiera tener ciertas restricciones, pero tienden a mejorar. Por ejemplo, un paciente que tiene cualquiera de las tres patologías, pero desarrolló hipertensión pulmonar severa, una vez que se cierra el defecto suelen evolucionar al siguiente grado, al grado menor. O sea, si tienen hipertensión severa, evolucionan a hipertensión moderada. Si tienen una hipertensión moderada, evolucionan a una hipertensión leve. Difícilmente van a evolucionar a una situación normal a menos de que sea una hipertensión leve. Si es hipertensión leve, evoluciona a una situación ya de normalidad. Pero generalmente ese es el camino, disminuyen un grado, por así decirlo. Y pues esa es la situación. Van a tener ciertas restricciones, pero dependiendo de la presión pulmonar con la que queden después de la colocación del dispositivo. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ninguna otra duda?
Si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente tema. Vemos lo de tetralogía de Fallot. Les voy a explicar sobre tetralogía de Fallot. Y les voy a explicar un poco de su nombre. Tetralogía, pues, refiere a 4 defectos, que en un momento se los voy a explicar. Y Fallot, pues, es el médico quien lo descubrió. Ahora, les dije que tetralogía se debe a 4 defectos. La primera es comunicación interventricular. Como lo podemos ver en la imagen, lo señalé con una flecha rosita. Esa, la comunicación interventricular, que aquí va a ser de derecha a izquierda. En esta vamos a ver que se va a encontrar, o vamos a encontrar un cortocircuito. Como ya lo han mencionado, esta va a ser la mezcla de sangre venosa con arterial. El segundo defecto va a ser estenosis pulmonar. Esto se refiere a que vamos a tener un estrechamiento valvular. Encontré que el diámetro de la arteria pulmonar es aproximadamente de 9 a 29 milímetros. No sé si está bien, doctora. Sí. Sí, generalmente mide un poquito menos que la aorta. El área, son áreas valvulares las que valoramos, que es en relación a los orificios. El área valvular es la ruedita, el orificio, y esa área valvular, en el caso de la pulmonar, está aproximadamente de unos 3 centímetros, 4 centímetros. ¿Sí? La aorta es un poquito más grande y está igual de 2 a 4 centímetros el área valvular. Y pues bueno, también vean que además de que es más pequeñita, también tiene cierto grado de hipoplasia. ¿Sí? Vean cómo se estrecha. Sigue. Bueno, entonces como les dije que vamos a tener un estrechamiento, incluso ahorita se puede mostrar en la imagen, abajito ya se muestra el estrechamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que va a disminuir. El área, pues ya, como lo comenta la doctora, ya no sería de 3 a 4 su área, ya sería posiblemente de 2 a 3, o ya en casos muy graves, pues ya estaría casi completamente cerrada. El otro defecto es la hipertrofia ventricular. Aquí lo mostré con el cuadrito azul. Ajá, ya lo están marcando. Esta hipertrofia se va a deber a que llega mucha sangre al ventrículo derecho y al tener una estenosis no permite que la sangre ventricular pues se vaya hacia el tronco pulmonar, por lo cual nuestro ventrículo pues va a trabajar mucho y lo que va a hacer es que tenga mucho esfuerzo. Y por lo tanto vamos a tener esta hipertrofia. El último defecto va a ser el cabalgamiento o como lo dice, también se conoce como la extraposición de la aorta. Aquí, yo vi otras imágenes que la aorta va a estar casi en el septum. Aquí ahorita se aprecia un poco hacia la izquierda. Entonces, este defecto de la extraposición de la aorta va a hacer que le sea más fácil a la aorta recibir sangre arteriosa como venosa. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí les puse una radiografía que en la tetralogía de Fallot vamos a observar en la radiografía una forma o una silueta de una bota. Entonces lo podemos ver aquí
en el lado izquierdo, sí se aprecia como tal esta forma, ¿no? De bota. Y se ve un levantamiento del ápex debido a que el ventrículo derecho, como les dije, tiene una hipertrofia. Bueno, ¿le podrías regresar, por favor? Se me pasó decirles que en la radiografía, pues también se va a mostrar los pulmones, pues tienen se muestra mucho más, ¿cómo se dice? Radiolúcido o radiopaco. Se me olvidó Bueno, se va a mostrar mucho más negro lo que es el color de los pulmones. Radiopaco. Debido a la consecuencia de la estenosis, que no va a permitir el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Ahora sí, les voy a explicar pues ya como tal su fisiopatología. Ya una vez que sabemos los 4 defectos, lo primero que va a ocurrir, les puse aquí en flechas azules, que va a llegar la sangre al ventrículo derecho, y como va a encontrar una estenosis, ya sea muy grave o muy leve, en dado caso que sea ya muy grave, no vamos a tener un flujo hacia el tronco pulmonar, por lo cual no vamos a tener una oxigenación normal hacia la sangre, una oxigenación normal de la sangre, perdón. Como no hay un retorno hacia el tronco pulmonar, lo que va a hacer es que la sangre se va a comenzar a acumular en el ventrículo derecho. Por ende, aquí la sangre va a fluir hacia el ventrículo izquierdo, y lo que ocurre aquí es que vamos a encontrar un cortocircuito, como ya les mencioné, la mezcla de sangre arteriosa como la mezcla de sangre arterial, venosa con arterial. Y aquí lo que ocurre es que la sangre va a fluir por toda la aorta, pero con muy poca oxigenación en esta sangre. Por lo tanto, vamos a notar en los bebés que van a tener hipoxemia y por lo tanto ocurre una cianosis. Ahora, aquí lo principal en la tetralogía de Fallot es que se va a deber a la estenosis. A mayor estenosis vamos a tener mayor hipoxemia y por lo tanto vamos a tener mayor cianosis. Ahora, a menor estenosis, pues vamos a tener menor hipoxemia y por lo tanto una menor cianosis. Los síntomas y signos que vamos a encontrar serían un soplo sistólico pulmonar, van a tener un retraso en el crecimiento, como ya les mencioné, van a tener cianosis y también acropaquia. Acropaquia encontré que es el engrosamiento de las falanges distales. Otro dato que igual encontré, que el grosor de la pared del ventrículo derecho normalmente es de 4 milímetros, pero como les dije que tenemos una hipertrofia, esto va a ser el engrosamiento, entonces pues podría ser hasta lo doble, posiblemente de unos 8 milímetros, o bueno, ya exagerando. Y pues, sería todo sobre la tetralogía de Fallot. Muy bien, vamos a checar el tema entonces. Vamos a empezar aquí. Como bien les mencionó su compañera,
Fallot fue quien descubrió este complejo de alteraciones anatómicas. Es caracterizado por esos 4 componentes, por eso se llama tetralogía de Fallot. El componente más severo, obviamente, pues es la estenosis pulmonar. Dependiendo del grado de estenosis, es la severidad del cuadro. No lo vamos a ver ahorita en la clase, pero hay grados de Fallot, por así decirlo. El grado leve, el moderado y el grado severo. Mientras más estenótico esté la pulmonar, mayor severidad. Entonces, ya como les mencionó en el esquemita su compañera, recuerden que anatómicamente normalmente la pulmonar nace del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo y hay una separación. El cabalgamiento se refiere a que la aorta se desplaza ligeramente y entonces está en contacto con ambos ventrículos prácticamente. El cabalgamiento se refiere a que se va desplazando, mientras más desplazada exista la porción aórtica, mayor compromiso también. La CIB puede ser de diferentes tamaños. En este caso, lo que mencionaba, si mal no recuerdo, ¿quién fue? ¿Gustavo? No. Uno de sus compañeros mencionó precisamente la situación de la comunicación interventricular. Mientras más pequeña sea la comunicación interventricular, más compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la circulación sistémica no tiene otra vía de acceso y la pulmonar, al estar estenótica, no tiene la manera de oxigenar esa sangre. Entonces, a mayor estrechamiento, pues mayor repercusión hemodinámica. Entonces, en esta patología sí conviene que sean comunicaciones amplias. Y de acuerdo a la clasificación, a ver, díganme, a ver quién ha participado. Nadia, a ver, Nadia, dime, ¿qué tipo de comunicación interventricular sería esta? ¿Estás ahí, Nadia? Yo creo que ya nos abandonó. Ok. Ever. Sí, aquí estoy. A ver, ¿qué tipo de comunicación interventricular es esta? La que marca el número 3 Ajá. sería de tipo fibrinosa. Perimembranosa. Por ahí va. Por ahí va muy bien, Ever. Entonces, casi siempre son comunicaciones perimembranosas. Difícilmente va a existir un cierre aquí y una comunicación acá, no. La comunicación de la tetralogía de Fallot tiene que ser comunicación perimembranosa. Y generalmente son comunicaciones muy, muy amplias. Pero eso es lo que le da el soporte hemodinámico a esta patología. Ya su compañera se los mencionó, hay un defecto en el septo conal. Recuerden que embriológicamente el corazón se deriva de los cojinetes y de las crestas conales. Y entonces, como hay un hipodesarrollo de todas estas estructuras, por eso también se crea la estenosis, el defecto de la comunicación interventricular y el desplazamiento subsecuente. Bueno, su compañero ya les dijo muy bien, ya me fui, todas las características, la hipertrofia ventricular, que es secundaria a la situación hemodinámica, la disminución, por lo tanto, del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Estas son piezas anatómicas. Y entonces vean el diámetro que simula la aorta comparado con lo de la pulmonar. Normalmente tienen diámetros muy parecidos, tanto la pulmonar como la aorta tienen diámetros prácticamente iguales, ligeramente un poquito menor la pulmonar, pero en la tetralogía de Fallot vean qué tan marcado está el estrechamiento. Y además, algo que les comenté al principio, el tronco y las ramitas también suelen ser hipoplásicas. Entonces, el flujo pulmonar está muy, muy comprometido. Entonces, si nosotros sabemos la fisiopatología en automático, sabemos qué tipo de presentación clínica van a tener los pacientes y cuál va a ser
toda la auscultación, la revisión que vamos a encontrar. De entrada son niños con cianosis. Estos sí pueden evolucionar a la etapa adulta, pero va a depender del grado de Fallot que tengan presente. Actualmente, afortunadamente, ya por la evolución de la medicina, estos pequeños alcanzan la mayoría de edad, ya no son restricciones. Antiguamente los productos solamente podían llegar a los 10 años, actualmente no. Ya la medicina también se ha dividido, la cardiología pediátrica es diferente de la cardiología adulta, pero los que vemos adultos tenemos la obligación de saber todas estas bases, porque para fortuna esos niños que nacieron con defectos congénitos llegan a la etapa adulta y quien los va a revisar y los va a vigilar ahora somos nosotros, los cardiólogos de adultos. Entonces, ya no es una cardiopatía de mal pronóstico si es un Fallot leve o moderado. Ya generalmente suelen evolucionar hasta la etapa adulta, como les decía. Este es un esquema un poquito rebuscado, donde hacemos una correlación entre la saturación de oxígeno, las presiones en las cavidades y las soluciones también dependientes de oxígeno, ¿sí? Todas las cavidades manejan presiones, gradientes, que más adelante les explicaré la definición específica de gradiente, y todo eso lo tenemos que hacer aunado a la saturación. Estos pacientes no siempre se llevan a cateterismo cardíaco, pero una de las indicaciones del cateterismo cardíaco es precisamente saber cómo está el paso de oxigenación de una cavidad a otra. El cuadro clínico, como ya se los mencionó su compañera, suelen ser bebés cianóticos. Ahí sí, si llega a la consulta una mamá con un bebé que todo el tiempo está cianótico, de inmediato piensan en tetralogía de Fallot. Muchas veces también se han identificado al momento del nacimiento. La cianosis suele ser progresiva, generalmente cianosis primero periférica, que después se hace central en las primeras horas. Entonces, casi siempre también, si se tiene una buena revisión del producto, el bebé es identificado en las primeras horas de nacimiento. Puede haber algunas situaciones no sé si leyeron o alguien identificó algo acerca del Fallot rosado, ¿no? Bueno, el Fallot rosado se refiere a un bebé que tiene tetralogía de Fallot con una estenosis pulmonar no tan severa que le permite cierto grado de oxigenación. Entonces, esos bebés generalmente no son cianóticos o no tienen una cianosis tan evidente y desarrollan cianosis al esfuerzo. Y como les comentaba en las otras patologías, al baño, al llanto, sobre todo la ingesta de alimentos es cuando más evidente es en los pequeños. ¿Sí? Ahí sí, era lo que comentaba, que cuando vimos el apartado de exploración, vimos que había algunas patologías que al ponerse en alguna situación mejoraban o hacían más evidente los datos. ¿Recuerdan esta situación? Cuando revisamos cianosis, cuando revisamos disnea, cuando revisamos ciertos fenómenos acústicos, pueden mejorar o hacerse más evidentes. Esta es una de ellas. Los niños suelen cursar composiciones en encupillamiento, ¿sí? Como toda cardiopatía congénita, suelen tener alteraciones en el desarrollo. Los pequeños con cardiopatías congénitas de defectos amplios tienen menor aporte calórico y por lo tanto menos crecimiento. Sí, pues la cianosis es la exploración física, los dedos en palillo de tambor, que nos hablan de una hipoxia persistente. Se les transforma, sobre todo en los pequeños, porque están en etapa de crecimiento y porque recuerden que las uñas son quienes reciben, bueno, los dedos, las uñas, tanto en manos, en pies, reciben el aporte vascular más pequeño. Entonces, por eso hay esta transformación, ¿sí? No suele ser un corazón hiperdinámico, a diferencia de las otras dos patologías, un corazón quieto porque trata de ahorrar energía. Y nuevamente nos encontramos con el soplo
a nivel del segundo espacio intercostal y a nivel del mesocardio, y eso es porque existe una comunicación interventricular. ¿Sí? Vean, estos son los dedos y la cianosis periférica. Vean, los dedos acropáticos son uñas en vidrios de reloj, abombaditas, redondeadas. Vean, que también los podemos encontrar en algunas patologías como enfisematosos o en cáncer pulmonar avanzado. ¿Sí? Vean la cianosis en reposo, y en los adultos se caracteriza por cianosis central. Como su compañera les mencionó, ese signo radiológico del levantamiento de la punta del corazón, condicionado por la hipertrofia, tiene un signo radiológico que se llama el signo del zapato sueco. Entonces, si en algún examen, yo no se los voy a poner, pero si en algún examen les dijeran, en la radiografía se ve el signo de zapato sueco, en automático piensan en tetralogía de Fallot. Las características radiológicas, pues ya se las comentó su compañera. Aquí, al contrario de las otras patologías, va a haber menos flujo. ¿Por qué? Porque hay una estenosis y entonces no va a haber casi vasculatura pulmonar. Bien. Vean, eso ya se los presentó su compañera, pero vean cómo los pulmones se ven oscuros, se ven negros, porque no llega casi flujo pulmonar. El electrocardiograma pues puede presentar ciertas desviaciones, crecimientos ventriculares, no hay un signo patognomónico, esa es la realidad. Puede haber cierta sobrecarga hacia cavidades derechas o hacia izquierdas, depende mucho de la dinámica de ese corazón. Entonces no hay un signo propiamente, pueden encontrar muchas cosas. Aquí no se ve tan marcada la situación de hipertrofia o vasculatura, pero vean cómo las P son pequeñitas, apenas perceptibles, porque hay compromiso pulmonar. ¿Sí? Y nuevamente el ecocardiograma es la pauta de la que nos va a dar el diagnóstico. Cuando veamos la clase, esta es la primera toma que se hace para revisar al corazón. Este es un eje largo para externar, de tal manera que esto es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aorta y una pequeña porción del ventrículo derecho. Normalmente sabemos que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están comunicados por la mitral y que del ventrículo izquierdo nace la aorta. No debería de existir una comunicación con el ventrículo derecho, pero vean aquí, al ponerle, bueno, desde aquí es evidente, casi no se ve, pero es evidente que hay una comunicación y que también hay un desplazamiento de la aorta. La aorta debería de estar aquí cerrada, ser una raya continua. Empieza el septum interventricular, viaja y debería estar completamente sellado. Aquí no, aquí la aorta está desplazada hacia el ventrículo derecho. Esto es el cabalgamiento de la aorta. Puede ser un cabalgamiento muy pequeño o puede estar más del 50% de la aorta desplazado hacia cavidades derechas. Entonces, cuando le ponemos color, pues hacemos evidente muchas cosas. Hacemos evidente el flujo de la comunicación interventricular, hacemos evidente el cabalgamiento de la aorta y hacemos evidente el compromiso del ventrículo derecho. También se puede llevar a cateterismo a este paciente. Las indicaciones de cateterismo, como en otras cardiopatías, es básicamente para identificar cómo están las resistencias vasculares pulmonares y para saber si se puede trabajar en la estenosis de la pulmonar. Actualmente se pueden hacer un procedimiento que se llama valvuloplastía. La valvuloplastía consiste en meter una especie como de balón que expande, así como si trataran de destapar una tubería. Ese baloncito expande la válvula aórtica. Y también, pues bueno, podemos encontrar otros efectos agregados a la situación de la tetralogía de Fallot. Pueden presentarse desafortunadamente anomalías coronarias, es decir, el soporte de nutrición
puede estar afectado. Todas estas variaciones. Finalmente, el tratamiento de la tetralogía de Fallot es un tratamiento que va enfocado a mejorar la dinámica. Depende mucho del grado de estenosis pulmonar que se tenga, porque si hay una estenosis pulmonar severa, puede intentarse primero valvuloplastía. Y si no funciona, después puede intentarse un cierre, una apertura quirúrgica. Entonces, a veces hay diferentes tipos de cirugía, por eso ya no se los mencioné aquí, porque depende mucho del grado de afectación dinámica. Puede hacer todo un shunt, se le llama, que conectan un vaso con un vaso periférico con la pulmonar para mejorar el flujo pulmonar en estenosis pulmonares severas. ¿Sí? ¿Qué más revisaron, chicos, de este tema? ¿Qué más encontraron? Revisé que puede haber una crisis hipertensiva, también como polipenia y síncope. Sí, desafortunadamente por el compromiso vascular que se tiene, si no fuera identificado y el pobrecito bebé evolucionara hasta etapa escolar, los niños pueden presentar síncopes si no tienen identificación de la patología, si no tienen tratamiento. ¿Qué más encontraron, chicos? Doctora, también... ¿Tú? Tú, Andrea. Bueno, doctora, también puede existir un CIA y ya no ser una tetralogía, sino una pentalogía. Así es, exactamente, sí. Muy pocas veces se ha descrito, pero sí puede haber una comunicación interauricular o también puede haber persistencia del conducto. Entonces, si hay persistencia del conducto o comunicación interauricular, ya no estamos hablando de tetralogía, estamos hablando de una pentalogía de Fallot, que afortunadamente son poco frecuentes, son poco frecuentes, pero sí se puede existir. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más encontraron? Doctora, bueno, yo encontré, aparte de que entre las manifestaciones clínicas, que son lo más común, la cianosis y la fatigabilidad, debido a las crisis hipóxicas, también podría desarrollar el paciente lo que son una cirrosis láctica. Esto debido a la falta de oxígeno como tal, y lo que provocaría también una lesión tanto a nivel renal, hepático y cerebral. Sí. Así también quería mencionarles que creo que otra cosa que es importante es la poliglobulia, creo, que se refiere al aumento de la producción de eritropoyetina, que lo que hace es la producción de glóbulos rojos, como de alguna manera compensando, o que nuestro organismo como tal piensa que no hay suficientes porque no transporta como tal oxígeno. Lo que hace que en nuestro mecanismo es que aumenta la viscosidad de la sangre, también aumentando lo que es la resistencia y produciendo una dificultad circulatoria, lo que con el tiempo podría llegar a producir lo que es una trombosis intravascular y llevarnos a lo que es un accidente cerebrovascular. Sí, desafortunadamente es una entidad severa desde el punto de vista hemodinámico. Estos pacientes pueden evolucionar, todo ese contexto que dijiste, es una evolución hacia una falla cardíaca que te lleva desafortunadamente también a una falla sistémica. Las cardiopatías en general pueden condicionar alteraciones secundarias. Como hay alteraciones en los flujos intracardíacos, también hay alteraciones en el flujo vascular pulmonar, alteraciones en el flujo vascular renal y alteraciones en el flujo hepático. Entonces, desafortunadamente, este tipo de pacientes puede tener falla sistémica. Lo que tú mencionaste es precisamente eso. Debido a un estado hipóxico persistente, recuerden que no solamente las cardiopatías congénitas o una cardiopatía como tal, sino una situación pulmonar también puede crear estados hipoxémicos persistentes y de manera secundaria se activa primero la producción de eritropoyetina y después un estado de poliglobulia. ¿Por qué?
porque hay una sensación de hipoxia que te lleva a la generación de más glóbulos rojos para compensar esa situación. Entonces, por ejemplo, en adultos no es raro que puedan presentar este tipo de hallazgos. En los pequeños, a menos de que exista una infección, que es casi siempre lo que los descompensa, pueden evolucionar a todo esto. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más dudas, preguntas? ¿Qué más revisaron? No ha hablado Gustavo. A ver, Gustavo, ¿alguna duda? No estás, Gustavo, ¿eh? Ok, a ver, Ana Esquivel. Aquí estoy. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, doctora, todo bien, gracias. ¿Está bien? Ok. Me falta. Ever ya habló. Daniela Ramos. Yo, bueno, ya había leído que causa también niveles bajos de oxígeno en la sangre. Sí, finalmente es un estado hipoxémico. Ajá, de ahí en fuera no tengo dudas. Ok. Ana Ruiz, tengo la duda de si habló Ana Ruiz. Creo que sí, ¿no? Ana. ¿No estás? ¿Nos abandonó? No, aquí estoy, doctora. A ver. De hecho, yo expuse. Ah, ya ves, no me dices tu nombre. Es que cuando comparten luego no los alcanzo a ver. Ok, listo. Muy bien, chicos, pues así participan todos, ¿ya ven? No es tan difícil. Me da mucho gusto que lean, me da mucho gusto que no sean tan tímidos, porque en medicina luego hay mucha gente tímida y nunca, eso sí, nunca hay preguntas tontas, ¿eh? Eso, ténganlo presente siempre. Si alguien redunda un poquito en el tema, no pasa nada, porque para eso son las clases, precisamente para definir y aclarar dudas. Ya se dieron cuenta que si leen, que si revisan el tema previo a la clase, es más enriquecedor. Las aportaciones, crea una situación de mayor retención, ¿sí? Entonces eso es algo muy bueno. A ver, aquí alguien pregunta, ¿que el síndrome de Fallot también puede presentarse en personas con síndrome de Down? Sí. ¿Y de síndrome de Dior? Sí, desafortunadamente. ¿Y en mujeres embarazadas que han presentado rubiola? Sí, recuerden, la rubiola desafortunadamente es un agente teratógeno que no solamente para las cardiopatías, para muchas entidades puede asociarse a este tipo de infección desafortunadamente. Sí, la tetralogía de Fallot, igual que las otras cardiopatías, se pueden presentar en una serie muy amplia de síndromes. Entonces, les comentaba, no son situaciones aisladas, desafortunadamente, pueden presentarse combinaciones. Alguna vez vi combinaciones de cardiopatías congénitas con cardiopatías oftálmicas y además alteraciones del labio paladar. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, para los pequeños tienen más cosas agregadas. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, yo leí un poco. ¿Quién? Adriana. Bueno, leí un poquito sobre que en un grado mayor de estenosis pulmonar y en dado caso se podría presentar como tal la atresia pulmonar, tendría que necesitar el conducto arterioso para que haya un flujo sanguíneo, y es lo que retomaba mi compañera Lili, que se presenta asociado a otras patologías y en este caso sería beneficioso el conducto arterioso. Exacto. Sí, algo que comentó ella es sí, en algunas situaciones es necesario el defecto para preservar la hemodinámica. Ese es uno de los ejemplos. Generalmente lo que se hace es que se mantiene abierto el conducto en lo que se lleva a un evento quirúrgico. Y ahí lo que se hace es crear un pequeño puente. La cirugía consiste en anexar un vaso que une la pulmonar con la aorta, cuando no existe un conducto como tal, por ejemplo. A esos son los famosos shunts que prevalecen para, aunque sabemos que no es lo fisiológico, le da cierto aporte vascular al paciente. Entonces, en casos de atresia, la atresia es la estenosis severa de alguna válvula,
Entonces, en caso de atresias pulmonares, se crean este tipo de puentes vasculares. Ujú. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, eso que mencionó de la anastomosis, bueno, de la arteria, de la aorta con lo que es la arteria pulmonar, ¿tiene algo que ver con lo que son los tratamientos paliativos? Los tratamientos paliativos, puede deberse a una situación como, ¿cómo decirlo? En el caso de la tetralogía de Fallot se van haciendo pequeñas cirugías. Por ejemplo, se crea este puente momentáneo en lo que mejora la situación dinámica del ventrículo derecho. Una vez que mejora, se intenta hacer a veces trasplantes de válvulas pulmonares, colocación de pequeños. Hay un trasplante que es solamente de la válvula y hay un trasplante que es de la válvula más una porción de los vasos. Y son pequeños pasos quirúrgicos. Entonces, primero se someten a una cirugía para mejorar una condición hemodinámica. Después, el siguiente paso es mejorar la pulmonar. El siguiente paso es mejorar la corrección del cabalgamiento de la aorta. Y el siguiente paso, a lo mejor es disminuir un poco la comunicación interventricular. Entonces, dependiendo de la severidad de la presentación, se van creando pequeños puentes, así se le llaman puentes quirúrgicos, es decir, pequeñas cirugías que van paso a paso y que se van programando a lo largo del crecimiento del pequeño. Les digo, mucho depende de la severidad del cuadro, porque hay Fallops que son muy leves y no los operan, los vigilan nada más. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Yo encontré que en la auscultación principalmente se encuentra en el segundo ruido, únicamente con el soplo eyectivo y en el diamante, con eyecciones del soplo con el diamante. Sí, como le cuesta más trabajo, el soplo en diamante, eso ya no lo revisamos porque era la fonografía que se utilizaba antes, cuando no había estetoscopios, cuando no era tan fácil auscultar a los pacientes, existían fonocardiogramas, que eran pequeños instrumentos que magnificaban los ruidos cardíacos. El soplo en diamante quiere decir que empieza pequeño, tiene una eyección, o sea, un sonido muy grande y después vuelve a disminuir. A eso se refiere en diamante, ¿sí? A la fase eyectiva. Y sí, como son situaciones de hiperdinamia, recuerden que toda hiperdinamia compromete un poquito más a los ventrículos y crea más fuerza, por eso son soplos sistólicos en todas estas patologías. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Yo creo que con esto nos quedó mucho más amplio el panorama a la hora de el motivo de una consulta. Llega un pequeño y casi siempre para nosotros son referidos. Ya los identificó el pediatra o algún médico familiar, algún médico de otra especialidad. Y lo primero que dice la mamá, si es que son pequeños, es que le encontraron un soplo. Todo pequeño que tenga un soplo, si lo identificamos en la inspección así de primera vista, decimos, ¿no tiene cianosis? ¿En qué pensamos? En una cardiopatía congénita acianógena. Pero si de inmediato vemos a un bebito con cianosis, entonces eso sí es de llamar mucho más la atención y de tomar acciones mucho más rápidas. Quiere decir que el compromiso hemodinámico es mucho más marcado. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Entonces concluimos ya la clase del día de hoy. Doctora, yo tengo una duda con respecto a los temas para realizar los mapas. Bueno, en los, ¿cómo se llaman? Donde está el temario, ¿va a ser de cardiopatías congénitas hacia abajo? Así es. Así es. Así es. Okay. Así nos vamos a ir en ese orden. ¿A cada quien le van a tocar 3 temas? ¿Cómo? No. ¿A cada equipo le van a tocar? No. En el temario, no sé si vieron que nada más dice,
Nada más dice cardiopatías congénitas, no especificaba cuáles. Yo les puse las más comunes y que son las que ustedes podrían enfrentar en su ejercicio. Eso es lo más frecuente. Cardiopatías congénitas es un tema muy, muy amplio. Hay, por ejemplo, coartación aórtica, hay transposición de arterias, hay, por ejemplo, ventrículo único, ventrículo hiperplásico, hay atresias tricuspidias, o sea, hay una infinidad de cardiopatías congénitas. Yo les puse esos temas porque son los más comunes y es lo que van a ver, independientemente de lo que se dediquen, es lo que van a ver. Cada equipo va a exponer un tema, pero hay temas muy amplios. Por ejemplo, hay temas como la insuficiencia cardíaca, el tema de cardiopatía isquémica es muy grande, entonces a lo mejor ese sí lo dividimos en dos equipos porque la cardiopatía isquémica es crónica y hay aguda, y digamos que las bases son las mismas, pero los contextos sí son diferentes. Es por eso. El siguiente tema, si no recuerdo, no traigo el temario a la mano, pero creo que fiebre reumática. Fiebre reumática, ¿no? Ese lo vemos igual en una clase y va a ser muy rápido, decir que lo vea un solo equipo, o podemos dar hasta 2 temas para ese equipo, porque fiebre reumática es un tema hasta cierto punto pequeño. No traigo el temario a la mano, ¿lo tienen para ver? Sí, bueno, yo aquí lo tengo a la mano. Es fiebre reumática, ¿y cuál es el otro? Cardiopatía reumática inactiva. Por ejemplo, ese de cardiopatía reumática inactiva es todas las valvulopatías que se desarrollan a partir de la fiebre reumática. Y la fiebre reumática es un tema, digamos, que no tan pequeño, pero sí no es como una clase de un solo tema, vamos, de la comunicación intraauricular, por ejemplo. Entonces, yo sí preferiría que el siguiente equipo viera fiebre reumática y trabajara un poquito sobre valvulopatía aórtica reumática, por ejemplo. ¿Sí? Lo que es estenosis e insuficiencia aórtica, que son temas ya más